¿Qué tal? Hasta aquí hemos analizado ya los géneros narrativo, lírico y dramático. Nos corresponde en esta ocasión el género didáctico. De los géneros didácticos podemos decir que son obras en las que se expone un tema referido a alguna rama del saber y en las que con frecuencia se exponen reflexiones de carácter moral. Entre los géneros didácticos podemos encontrar los que son en prosa y los que son en verso. En prosa encontramos el artículo, escrito publicado en un periódico o en una revista, en el que el autor expone su punto de vista sobre algún tema, con frecuencia referido a la actualidad. También tenemos el ensayo, exposición en prosa de un tema perteneciente a alguna rama del saber, generalmente con agudeza, con originalidad y de una manera amena. En cuanto a los géneros en verso, tenemos la epístola, poema extenso en forma de carta, en el que se aborda un tema filosófico, doctrinal o satírico. Y finalmente la fábula, poemas en los que se personifican conductas humanas en animales con el objeto de transmitir una moraleja. Entonces podemos concluir que los géneros periodísticos están comprendidos dentro de los géneros didácticos. Analicemos ahora los textos periodísticos que forman parte de nuestra vida cotidiana y que son de suma importancia para poder comprender el mundo que nos rodea. En cuanto a los géneros periodísticos, tenemos que se clasifican de la siguiente manera: de información, de opinión y mixtos. De información son aquellos que nos proporcionan el diario acontecer, lo que sucedió hoy, lo que sucedió ayer, lo que nos importa, lo que está pasando en nuestra sociedad en este momento. Pueden ser hechos que ocurrieron el día de ayer. Para esto tenemos a las noticias. Las noticias son textos periodísticos que nos informan del acontecer diario. En cuanto a las entrevistas, generalmente están enfocadas a personas que tienen conocimientos o información que puede ser de relevancia para nuestro diario acontecer. En cuanto al reportaje, podemos decir que no es una información de algo que sucedió ayer o hoy, sin embargo, es una información que aún está vigente en la opinión pública, de tal forma que el reportero, la persona que se encarga de elaborar este tipo de textos, va a profundizar en su investigación y va a lograr un texto más extenso y con mucha más información y datos más precisos que nos permitirá forjarnos una opinión sobre el hecho que se presenta. En cuanto a los textos de opinión, generalmente son escritos por personalidades de la vida política, social o intelectual. En ellos se aportan ideas y puntos de vista muy personales, basados en sus creencias, opiniones y en algunos casos intereses. Podemos distinguir varios, entre estos el editorial, el cual es apoyado desde el punto de vista de la casa editora del periódico, y tenemos la columna, que es un escrito que se presenta con cierta regularidad en un periódico, escrito por alguna de las personalidades que son invitados a participar por la casa editorial que emite el periódico. En cuanto a los textos mixtos, podemos encontrar el comentario, la crítica y la crónica. En estos textos podemos encontrar que son una mezcla de información con una apreciación personal de quien lo escribe. La importancia de los géneros periodísticos es que nos permiten conocer lo que está sucediendo en nuestra realidad actual, pero también nos permiten forjarnos una opinión y poder tomar decisiones en nuestra vida cotidiana. Uno de los textos periodísticos más importantes es el artículo de opinión. La estructura de un artículo de opinión es una entrada o introducción, una tesis que presente el autor como la idea que ha de demostrar a lo largo de su texto. Contiene información que sostiene esa tesis, contiene información que sostiene sus argumentos. Asimismo, debe analizar y comprobar sus argumentos para llegar a una conclusión. Vamos a analizar cuáles son esas partes de la argumentación. Podemos ver que tenemos un objeto, que es el tema sobre el que se argumenta. Una tesis, que es la opinión que sostiene el emisor sobre el tema tratado, es decir, lo que piensa, lo que quiere demostrar. Y los argumentos, que son las razones que aporta el emisor para defender su tesis. Esas razones pueden ser datos, hechos, ejemplos, cosas que pueden ser objetivas y medibles, cosas que se pueden comprobar. De esa forma, el autor del artículo podrá comprobar que su tesis es verdadera.
Un artículo de opinión, al igual que cualquier texto, debe tener una introducción en la que presenta su tesis, un desarrollo en la que expone sus argumentos y una conclusión en la que tratará de refrendar que su tesis fue verdadera. La crónica es otro tipo de texto periodístico muy importante en nuestra sociedad actual. Una de sus características es que es una narración de la noticia con una valoración, es decir, que no se concreta a darnos a conocer los hechos, sino que también nos proporciona la opinión de quien escribe la crónica. El relato debe ser en orden cronológico. Tiene siempre un estilo muy personal y característico de quien lo escribe. Emplea descripciones para ambientar al lector. El acontecimiento que cuenta debe ser de un interés colectivo y el énfasis debe ser en cómo sucedieron las cosas. El lenguaje es claro y sencillo, normalmente ameno y fácil de comprender. Tenemos muchos subgéneros dentro de la crónica. Estas pueden ser históricas, literarias y periodísticas. La noticia es uno de los textos periodísticos más comunes. La estructura de una noticia puede ser la siguiente. Tiene un epígrafe o antetítulo, que son estas pequeñas letritas que vienen antes del titular principal. El titular principal lo vamos a distinguir porque tiene una tipografía que se destaca por su tamaño y color. Posteriormente, es común que encontremos la bajada o subtítulo, que es un avance de la información que vamos a encontrar con negritas enseguida del título. Enseguida de la bajada o subtítulo encontraremos la entradilla o lead. Este es el primer párrafo de la noticia y en ella el reportero deberá contestar 5 preguntas básicas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Estas preguntas las habrá de contestar ampliamente el reportero en el cuerpo de la noticia. Una de las características fundamentales de la noticia es que no debe emitir juicios de valor. Simplemente debe concretarse a proporcionarnos la información de una manera clara y precisa, con todos los datos que nos permitan conocer el hecho. Y hasta aquí concluimos los géneros literarios.